Lucía Calderón llevaba 2 semanas fuera de casa, 2 semanas intensas de reuniones interminables, presentaciones de proyectos arquitectónicos y negociaciones que se extendían hasta altas horas de la noche en los elegantes despachos de Barcelona. A sus 34 años, había aprendido a moverse con soltura en ese mundo de propuestas millonarias y clientes exigentes, aunque cada logro profesional parecía cobrarle un precio emocional cada vez más alto. El contrato que acababa de cerrar representaba uno de los triunfos más importantes de su carrera, un complejo residencial de lujo que elevaría significativamente el prestigio del estudio donde trabajaba desde hacía 7 años. Sin embargo, mientras el avión descendía hacia el aeropuerto de Madrid aquella tarde de octubre, Lucía no sentía la euforia esperada, sino un cansancio profundo que se había instalado en sus huesos y una extraña sensación de vacío que no lograba identificar con claridad. El taxi atravesó las calles familiares del barrio de Chamberí mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios históricos. Lucía observaba por la ventanilla esas fachadas que conocía de memoria, las tiendas de siempre, los bares donde había tomado café cientos de veces, y sentía como si todo perteneciera a una vida ajena, como si ella fuera una extraña visitando una ciudad que alguna vez llamó hogar. Sacó su teléfono del bolso y revisó los mensajes que había recibido durante el vuelo. Varios correos de trabajo, felicitaciones de colegas por el contrato cerrado, notificaciones de redes sociales, pero ningún mensaje de Andrés, ni siquiera un simple «bienvenida a casa» o un «avísame cuando llegues». Guardó el teléfono con un suspiro que contenía años de decepciones acumuladas y miró su reflejo en la ventanilla del taxi. La mujer que le devolvía la mirada parecía mayor que 34 años, con ojeras pronunciadas y una expresión de agotamiento que iba más allá de lo físico. El edificio donde vivía se alzaba imponente en una esquina privilegiada, una construcción de principios del siglo XX con balcones de hierro forjado y una fachada de piedra que había sido restaurada hacía apenas una década. Lucía pagó al taxista, arrastró su maleta hasta el portal y saludó con un gesto cansado al portero, don Ramiro, un hombre mayor que llevaba más de 30 años trabajando en el edificio y que la había visto crecer. El ascensor subió lentamente hasta el 4.º piso mientras Lucía sentía cómo su corazón latía con una mezcla extraña de anticipación y temor. No sabía exactamente qué esperaba encontrar al otro lado de la puerta, pero algo en su interior le advertía que esta llegada sería diferente a todas las anteriores. Abrió la puerta con su llave y entró al apartamento que había sido el hogar de su infancia y adolescencia, el lugar donde su madre había vivido hasta su muerte hacía 4 años. El piso conservaba gran parte de la decoración original, aunque Andrés había insistido en hacer algunos cambios que a Lucía siempre le habían parecido innecesarios e irrespetuosos con la memoria de su madre. La sala estaba en penumbras, iluminada apenas por la luz que entraba desde el balcón que daba a la calle. Dejó la maleta junto a la entrada y caminó despacio por el pasillo, notando que había ropa tirada en el sofá, platos sucios en la mesa del comedor y un desorden general que la irritó inmediatamente. Andrés nunca había sido ordenado, pero durante su ausencia parecía haber abandonado cualquier intento de mantener el lugar habitable. Siguió caminando hacia la habitación principal, la habitación que había sido de sus padres y que ella compartía con Andrés desde que se casaron. La puerta estaba entreabierta y Lucía la empujó suavemente, preparándose para encontrar a su esposo dormido o quizás trabajando en su computadora, algo que hacía con frecuencia hasta altas horas de la noche. Pero lo que vio al entrar la dejó paralizada en el umbral, incapaz de procesar completamente la escena que tenía frente a sus ojos. En la cama matrimonial, su cama, ocupando el lado donde ella solía dormir, estaba Carmen Luján, su suegra, profundamente dormida y roncando suavemente, cubierta con las sábanas que Lucía misma había comprado apenas 2 meses atrás. La mujer de 62 años dormía plácidamente, con el cabello teñido de un rubio artificial esparcido sobre la almohada y una expresión de total tranquilidad en el rostro. Lucía sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, una mezcla de incredulidad, rabia y humillación que la hizo temblar. Se quedó allí parada durante lo que le parecieron varios minutos, pero que probablemente fueron solo segundos, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Carmen llevaba puesto uno de los camisones que guardaba en su casa, estaba completamente instalada en la habitación,
con sus cosas personales esparcidas por la mesita de noche y sus pantuflas cuidadosamente acomodadas junto a la cama. No era una visita, no era una emergencia temporal, era una ocupación deliberada y permanente de su espacio más íntimo. Salió de la habitación sin hacer ruido, cerró la puerta con cuidado y caminó hasta la habitación de huéspedes, donde supuso que encontraría a Andrés. Efectivamente, allí estaba su esposo, dormido en la cama individual que raramente usaban, con la computadora portátil aún abierta a su lado y la pantalla iluminando débilmente su rostro. Andrés Beltrán, 37 años, ingeniero industrial con una carrera respetable pero sin el brillo ni la ambición que había demostrado tener cuando se conocieron, dormía con la boca ligeramente abierta, ajeno a la tormenta que estaba por desatarse. Lucía lo observó durante unos segundos, estudiando las facciones de este hombre con quien compartía su vida desde hacía 6 años, casada desde hacía 4, y sintió una distancia emocional tan grande que le costó creer que alguna vez lo había amado con pasión. Lo sacudió por el hombro con más fuerza de la necesaria. Andrés se despertó sobresaltado, parpadeando confundido, mientras trataba de ubicarse en el espacio y el tiempo. Cuando finalmente reconoció a Lucía, su expresión no fue de alegría o alivio por su regreso, sino de algo que se parecía peligrosamente a la culpa mezclada con fastidio. Se incorporó lentamente, apartando la computadora y frotándose los ojos con gesto cansado, preparándose mentalmente para una conversación que claramente no deseaba tener. ¿Qué hace tu madre en mi cama? La voz de Lucía salió más controlada de lo que había esperado, fría y directa, sin rastro de histeria o dramatismo. Andrés suspiró profundamente, ese suspiro que había perfeccionado a lo largo de los años y que significaba «ya empezamos con los problemas». Se pasó las manos por el cabello revuelto y la miró con una mezcla de cansancio y algo que podría interpretarse como desdén. Mi mamá necesita estar cómoda, Lucía. No podía dormir en el sofá ni en esta cama tan angosta. Tiene problemas de espalda, ya lo sabes. La respuesta era tan absurda, tan completamente alejada de cualquier lógica o consideración hacia ella, que Lucía tardó unos segundos en reaccionar. ¿Y yo dónde se supone que debo dormir? En el pasillo. Andrés se levantó de la cama, se desperezó con calma deliberada y la miró con una expresión que Lucía no le había visto nunca, una mezcla de frialdad y desprecio que le heló la sangre. Mira, Lucía, si no te parece bien que mi madre esté cómoda en su propia familia, pues te puedes ir. Nadie te obliga a quedarte aquí. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto y devastador. Lucía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No era solo lo que Andrés había dicho, sino cómo lo había dicho, con esa naturalidad cruel que revelaba que eso era exactamente lo que pensaba, sin filtros ni disculpas. Durante 4 años había tolerado las constantes intromisiones de Carmen en su matrimonio, las visitas improvisadas que se extendían semanas, las opiniones no solicitadas sobre cómo debía decorar su casa, cocinar, vestirse, comportarse. Había soportado las comparaciones constantes con las novias anteriores de Andrés, las insinuaciones de que no era lo suficientemente buena para su hijo, las críticas veladas sobre su trabajo y su dedicación profesional. Había aguantado todo eso porque amaba a Andrés o porque creía amarlo, o porque ya llevaban tanto tiempo juntos que separarse parecía más difícil que continuar. Pero esto era diferente. Esto no era una intromisión más, no era otra batalla en una guerra de desgaste. Esto era una declaración clara de que ella no tenía lugar en su propia casa, que su comodidad y dignidad valían menos que el capricho de su suegra, que su esposo estaba dispuesto a echarla de su propio hogar antes que pedirle a su madre que respetara un mínimo de límites. Lucía lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de arrepentimiento, alguna señal de que no hablaba en serio, que el cansancio lo había hecho decir algo que no sentía realmente. Pero Andrés sostuvo su mirada con firmeza, sin pestañear, dejando perfectamente claro que cada palabra que había pronunciado era exactamente lo que pensaba. «Está bien», dijo Lucía finalmente, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. No gritó, no lloró, no intentó razonar o pelear. Simplemente dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Andrés allí parado con expresión de sorpresa ante la falta de drama. Lucía caminó de vuelta a la sala, se sentó en el sofá que olía a perfume barato de Carmen y sacó su teléfono del bolso.
Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba en sus contactos el número de su tío Esteban, el hermano menor de su madre, un abogado especializado en derecho civil que siempre le había ofrecido su ayuda si la necesitaba. Esteban Calderón, 58 años, soltero empedernido y profesional meticuloso, contestó al tercer timbrazo con su voz característica, grave y tranquila. «Lucía, ¿qué haces despierta a estas horas?». Lucía miró el reloj de pared y se dio cuenta de que eran casi las 11 de la noche. Había perdido la noción del tiempo desde que entró al apartamento. «Tío, necesito que hablemos». «¿Recuerdas la conversación que tuvimos antes de que me fuera a Barcelona?». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea, seguida de un suspiro que indicaba que Esteban sabía exactamente de qué estaba hablando. 2 semanas atrás, justo antes de su viaje, Lucía había visitado a su tío en su despacho del centro de Madrid. Había llegado con ojeras y una expresión de agotamiento que no pasó desapercibida para Esteban. Durante más de 2 horas le había contado todo, desde el principio, cómo su matrimonio con Andrés se había ido deteriorando paulatinamente, cómo Carmen había ido ganando cada vez más control sobre sus vidas, cómo ella misma había ido perdiendo su identidad y su voz en su propia casa. Le había hablado de las humillaciones constantes, de las discusiones que siempre terminaban con ella cediendo para mantener la paz, de la sensación creciente de que se estaba ahogando en una relación que ya no tenía salvación. Esteban la había escuchado con atención, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero y haciendo preguntas específicas sobre detalles legales que en ese momento a Lucía le habían parecido irrelevantes. Al final de la conversación, su tío le había explicado algo que ella desconocía por completo, algo que cambiaría todo el panorama de su situación. El apartamento donde vivía, aunque había pertenecido a su madre y Lucía lo consideraba suyo, legalmente seguía registrado a nombre de una sociedad familiar que Esteban administraba desde la muerte de su hermana. Era una estructura legal que su madre había creado años atrás por razones fiscales y de protección patrimonial y que otorgaba a Esteban como administrador ciertas facultades que podían ejercerse en situaciones específicas. Si en algún momento sientes que tu seguridad, bienestar o derechos están siendo vulnerados en esa propiedad, le había explicado Esteban con seriedad, yo puedo ejecutar una cláusula de recuperación inmediata del inmueble. Es un recurso extremo, pero está ahí para protegerte. Lucía había asentido en ese momento sin darle demasiada importancia, pensando que jamás llegaría a necesitar algo así, que las cosas con Andrés mejorarían eventualmente, que solo estaban pasando por un mal momento. Ahora, sentada en ese sofá con el perfume de Carmen impregnándolo todo, comprendía que había estado engañándose a sí misma durante mucho tiempo. «Sí, tío, lo recuerdo perfectamente», respondió Lucía con voz firme. «Necesito que ejecutes esa cláusula esta noche. Ahora». Esteban guardó silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. «¿Estás completamente segura, Lucía? Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Las consecuencias serán inmediatas y definitivas». Lucía cerró los ojos y se vio a sí misma en la puerta de su propia habitación, observando a Carmen durmiendo plácidamente en su cama mientras su esposo le decía que se fuera de su casa. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». «Está bien», dijo Esteban, y Lucía pudo escuchar cómo su tío se movía, probablemente levantándose de donde estuviera para ir a su computadora. «Voy a preparar la documentación ahora mismo y la presentaré electrónicamente al juzgado. Dado que es una situación de uso indebido de propiedad privada y tenemos todos los elementos legales en orden, la notificación debería llegar en menos de 1 hora. Tendrán 18 horas para desocupar el inmueble». La realidad de lo que estaba haciendo cayó sobre Lucía como un peso enorme, pero extrañamente liberador. «Gracias, tío. Te debo mucho más de lo que podré devolverte. No me debes nada, sobrina. Tu madre me hizo prometer que cuidaría de ti si alguna vez me necesitabas. Solo estoy cumpliendo mi palabra». Lucía colgó el teléfono y se quedó sentada en el sofá, inmóvil, mientras escuchaba los sonidos del apartamento a su alrededor. Podía oír a Andrés moviéndose en la habitación de huéspedes, probablemente dando vueltas sin poder dormir después de su intercambio. Los ronquidos suaves de Carmen atravesaban las paredes desde la habitación principal. El tráfico de la calle se había reducido a un murmullo ocasional. Todo parecía extrañamente normal, como si el mundo no estuviera a punto de cambiar para siempre. 45 minutos después,
Los teléfonos de Andrés y Carmen sonaron casi simultáneamente, un timbre agudo que rompió el silencio de la noche. Lucía escuchó los pasos apresurados de Andrés saliendo de la habitación de huéspedes, luego un golpe en la puerta de la habitación principal y la voz confundida de Carmen preguntando qué pasaba. Lucía se levantó del sofá con calma y caminó hasta el pasillo, donde encontró a Andrés mirando su teléfono con expresión de incredulidad absoluta. Carmen había salido de la habitación envuelta en una bata de casa floreada, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño, también observando su teléfono móvil como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. ¿Qué significa esto?, preguntó Andrés con voz estrangulada, levantando la vista de su teléfono para mirar a Lucía. Su expresión había pasado de la incredulidad al pánico en cuestión de segundos. Carmen también la miraba, pero su expresión era de rabia apenas contenida, con las fosas nasales dilatadas y los labios apretados en una línea fina. «Significa exactamente lo que dice», respondió Lucía con una tranquilidad que no sabía que poseía. «Este apartamento debe ser desocupado en 18 horas. Recibirán una visita de un oficial judicial mañana por la tarde para verificar el cumplimiento de la orden». Andrés dio 2 pasos hacia ella, con el teléfono todavía en la mano y una expresión que oscilaba entre la ira y la desesperación. «No puedes hacer esto, Lucía. Esta es mi casa también. Vivimos aquí hace 4 años, estamos casados. No puedes simplemente echarnos a la calle como si fuéramos intrusos». Su voz había subido de volumen, adquiriendo ese tono beligerante que Lucía conocía bien, el que utilizaba cuando se sentía acorralado y no tenía argumentos sólidos, pero aún así pretendía imponerse por la fuerza de su presencia. Carmen se acercó también, colocándose al lado de su hijo en una clara demostración de solidaridad y señaló a Lucía con un dedo tembloroso de indignación. «Esto es un abuso, una injusticia», vociferó Carmen, con su voz aguda resonando en las paredes del pasillo. «¿Cómo te atreves a tratar así a tu esposo y a tu suegra? ¿Dónde quedó el respeto, la consideración por la familia?» Lucía las observó a ambos, madre e hijo, unidos en su indignación, y sintió una claridad mental que no había experimentado en años. Era como si una niebla espesa que había estado nublando su juicio se hubiera disipado de repente, permitiéndole ver la situación con una nitidez brutal y liberadora. «El respeto se perdió cuando decidiste dormir en mi cama sin mi permiso, Carmen. La consideración por la familia desapareció cuando Andrés me dijo que podía irme de mi propia casa si no me gustaba que tú ocuparas mi lugar». Carmen abrió la boca para responder, pero Lucía levantó una mano en un gesto que sorprendentemente las silenció a ambos. «No vine aquí esta noche para pelear ni para discutir. Vine a mi casa esperando encontrar a mi esposo, descansar después de 2 semanas de trabajo intenso y retomar mi vida. En cambio, me encontré con que he sido desplazada, relegada, tratada como una invitada indeseable en el hogar que heredé de mi madre. Así que tomé una decisión». Hizo una pausa mirando directamente a los ojos de Andrés antes de continuar. «Esta es la última noche que pasaremos bajo el mismo techo. Mañana a esta hora ustedes 2 estarán fuera de aquí y yo podré empezar a reconstruir la vida que dejé morir por tratar de salvar un matrimonio que hace tiempo dejó de existir». Andrés palideció visiblemente y por primera vez desde que Lucía lo conocía pareció genuinamente asustado. «Lucía, por favor, podemos hablar de esto. Fue un error, lo admito. No debí decir lo que dije, no debí permitir que mi madre se instalara así en la habitación, pero no puedes hacer esto, no puedes destruir nuestro matrimonio por un malentendido». La palabra malentendido resonó en el aire como una bofetada. Lucía sintió una risa amarga amenazando con escapar de su garganta, pero la contuvo. «¿Un malentendido, Andrés? ¿Así llamas a 4 años de permitir que tu madre controlara cada aspecto de nuestra vida? ¿Así describes el momento en que me dijiste que me fuera de mi casa?» Carmen intervino nuevamente, esta vez con un tono más calculador, más manipulador, el que había perfeccionado durante años para conseguir lo que quería. «Lucía, hija, sé que estás cansada del viaje, que probablemente las hormonas te están afectando, que el estrés del trabajo te tiene alterada, pero esto es una locura. Piensa en lo que estás haciendo, en cómo esto va a afectar a Andrés, a mí, a toda la familia. ¿Qué dirá la gente cuando se entere? ¿Qué pensarán de ti?». Ahí estaba el argumento que Carmen siempre utilizaba cuando todo lo demás fallaba: el qué dirán, la apariencia, el juicio social. Durante años, Lucía había cedido ante ese tipo de presión, modificando su comportamiento y sus decisiones para mantener las apariencias, para no crear conflictos,
para ser la nuera perfecta que Carmen esperaba que fuera. Me importa muy poco lo que piense la gente, Carmen, y te sugiero que en lugar de preocuparte por las apariencias, empieces a pensar dónde van a pasar ustedes dos la noche de mañana. Lucía dio media vuelta y se dirigió a su habitación, la que Carmen había ocupado tan cómodamente. Abrió la puerta con determinación y encendió las luces, sobresaltando a Carmen, que había regresado allí durante la conversación para refugiarse en su territorio conquistado. Necesito que salgas de aquí ahora mismo y recojas tus cosas. Esta es mi habitación y voy a usarla esta noche. Carmen la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio, sin moverse de la cama. No pienso moverme de aquí. Esta cama es muy cómoda y yo necesito descansar. No voy a dejar que una histérica me saque de donde estoy perfectamente instalada. Lucía sintió una oleada de rabia subiéndole por la garganta, pero la controló con un esfuerzo consciente. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número que tenía guardado. Después de 2 timbrazos, una voz masculina respondió. «Lucía, ¿está todo bien?». Era Esteban, evidentemente preocupado por la llamada a estas horas. «Tío, necesito que me confirmes algo. Según la orden judicial, Carmen y Andrés tienen derecho a permanecer en la propiedad durante estas 18 horas o deben abandonarla inmediatamente». Hubo un breve silencio mientras Esteban consultaba algo, probablemente la documentación que había enviado al juzgado. Técnicamente tienen derecho a permanecer durante el plazo estipulado para recoger sus pertenencias. Sin embargo, si están causando disturbios o interfiriendo con tu derecho a ocupar la propiedad, puedo solicitar la intervención inmediata de las autoridades. Lucía puso el teléfono en altavoz para que tanto Carmen como Andrés, que se había acercado a la puerta de la habitación, pudieran escuchar claramente. «¿Cuánto tardaría esa intervención?», preguntó, manteniendo su tono calmado pero firme. «15 minutos como máximo. Tengo contactos en la comisaría del distrito y la orden judicial es clara. Cualquier obstrucción o falta de cooperación puede resultar en una evacuación forzosa y posibles cargos por desacato». Carmen se levantó de la cama bruscamente con el rostro enrojecido de humillación y rabia. «No hace falta que llames a la policía. Ya me voy de tu preciosa habitación». Recogió sus pantuflas y su teléfono con movimientos bruscos y salió de la habitación empujando a Lucía con el hombro al pasar, un último gesto de hostilidad infantil. Andrés permaneció en el umbral de la puerta, observando a Lucía con una expresión que había perdido toda su arrogancia anterior. Por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente verla, no como un obstáculo o un problema a resolver, sino como una persona que había tomado una decisión irreversible. «Lucía, por favor, no tiene que ser así. Podemos ir a terapia de pareja, podemos hablar con mi madre y establecer límites. Podemos hacer que esto funcione». Su voz sonaba casi suplicante, pero Lucía detectó en ella no tanto amor o preocupación genuina, sino más bien pánico ante las consecuencias prácticas de perder el apartamento y la comodidad que éste representaba. «Ya es demasiado tarde para eso, Andrés. Debiste pensar en la terapia de pareja hace 2 años, cuando te lo sugerí y te burlaste diciendo que eso era para gente con problemas reales. Debiste establecer límites con tu madre mucho antes de que llegáramos a este punto. Y sobre todo, debiste pensar en hacer que esto funcionara antes de decirme que me fuera de mi propia casa». Lucía se acercó a él y por un momento Andrés pareció pensar que iba a abrazarlo o a ceder, pero ella simplemente extendió la mano. «Dame las llaves del apartamento, todas las copias que tengas». Andrés retrocedió un paso, como si la petición lo hubiera golpeado físicamente. «¿Qué? No puedes pedirme eso. Necesito poder entrar mañana para recoger mis cosas». «Mañana podrás recoger tus cosas bajo supervisión. Mi tío estará presente junto con el oficial judicial para asegurarse de que se lleven solo lo que les pertenece. Pero esta noche quiero las llaves». Andrés dudó, mirando alternativamente a Lucía y hacia el pasillo donde presumiblemente estaba su madre, como si esperara recibir instrucciones sobre qué hacer. Finalmente, con gestos lentos y renuentes, sacó su llavero del bolsillo del pantalón y comenzó a separar las llaves del apartamento. Había 3 copias, la principal, una de emergencia y otra que habían hecho hacer para Carmen hacía 1 año, con la excusa de que era necesario que alguien más tuviera acceso en caso de emergencia. Lucía las tomó todas y las guardó en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo el peso metálico contra su pierna como una pequeña victoria. «Tu madre también tiene que entregar su copia», añadió Lucía, y Andrés asintió con expresión derrotada antes de ir a pedírsela a Carmen.
Se escuchó una discusión acalorada en voz baja desde el salón, con Carmen protestando indignada y Andrés tratando de explicarle que no tenían opción. Finalmente, Andrés regresó con otra llave que entregó a Lucía sin mirarla a los ojos. «Gracias», dijo Lucía, cerrando la puerta de la habitación y dejando a Andrés afuera. Giró la llave en la cerradura, algo que no había hecho nunca antes en los 4 años que llevaba viviendo con Andrés, y se apoyó contra la puerta cerrada, respirando profundamente por primera vez desde que había entrado al apartamento. La habitación olía a perfume barato de Carmen, un aroma empalagoso que se había impregnado en las sábanas y las cortinas. Lucía abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la noche madrileña entrara y empezara a limpiar el ambiente. Se sentó en el borde de la cama donde había dormido durante su adolescencia, donde su madre había pasado sus últimos días cuando la enfermedad la había debilitado tanto que ya no podía levantarse, y sintió una oleada de emociones contradictorias. Había dolor, sin duda, el dolor de ver su matrimonio desmoronarse de forma tan definitiva. Había rabia, mucha rabia acumulada durante años de sentirse invisible e ignorada. Pero también había algo más, algo que tardó unos momentos en identificar: alivio. Un profundo y liberador alivio de haber tomado finalmente una decisión, de haber puesto un límite, de haber dicho basta. Se levantó y comenzó a recoger las cosas de Carmen que estaban esparcidas por la habitación: cremas faciales carísimas en la mesita de noche, revistas de chismes apiladas junto a la lámpara, zapatillas acomodadas cuidadosamente bajo la ventana, un chal de lana colgado en el respaldo de la silla del escritorio. Las fue metiendo todas en una bolsa de plástico que encontró en el armario, sin cuidado ni consideración, del mismo modo que Carmen había invadido su espacio sin ningún respeto por sus pertenencias o sus sentimientos. Cuando terminó, abrió la puerta y dejó la bolsa en el pasillo donde Andrés y Carmen la encontrarían. No salió a dársela personalmente, no quería enfrentarse nuevamente a sus miradas de reproche o sus intentos de manipulación. Simplemente dejó la bolsa allí, cerró la puerta otra vez y volvió a girar la llave en la cerradura. Entró al baño, adjunto a la habitación principal, un espacio amplio con azulejos antiguos y una bañera con patas de garra que había sido uno de los elementos que más le gustaban del apartamento. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas, el cabello revuelto por el viaje y las horas de tensión. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo: determinación. Abrió el grifo de la bañera, dejando que el agua caliente empezara a llenarla, y añadió unas gotas de aceite de lavanda que guardaba en un cajón. Mientras la bañera se llenaba, se desvistió lentamente, dejando caer cada prenda al suelo sin preocuparse de doblarlas o colgarlas, un pequeño acto de rebeldía contra su propia necesidad obsesiva de mantener todo en orden. Se sumergió en el agua caliente y sintió cómo la tensión comenzaba a abandonar sus músculos. Cerró los ojos y se permitió por primera vez en semanas, tal vez en meses, simplemente estar presente en el momento sin pensar en el pasado o preocuparse por el futuro. El agua la envolvía como un abrazo tibio, el aroma de lavanda llenaba el baño y por un instante todo lo demás desapareció: Andrés, Carmen, el apartamento, el trabajo, las responsabilidades. Solo existía ella y ese momento de paz robado en medio del caos. Se quedó allí hasta que el agua empezó a enfriarse, hasta que sus dedos se arrugaron y su piel enrojeció por el calor. Cuando finalmente salió, se secó con una toalla suave y se puso su pijama más cómodo, el de algodón desgastado que Andrés siempre criticaba por ser poco atractivo. Regresó a la habitación y quitó las sábanas que Carmen había usado, metiéndolas directamente en el cesto de ropa sucia. Sacó sábanas limpias del armario, de lino blanco que olían a detergente fresco, y rehizo la cama con movimientos cuidadosos y deliberados. Cada gesto era un ritual de recuperación de su espacio, una forma de borrar la presencia invasiva de Carmen y reclamar lo que era suyo. Cuando terminó, se metió en la cama y apagó la luz de la mesita de noche. La oscuridad la envolvió, pero no era una oscuridad aterradora, sino reconfortante, familiar. Podía escuchar ruidos del otro lado de la puerta, voces apagadas de Andrés y Carmen discutiendo en susurros, probablemente planeando su siguiente movimiento o lamentándose de su situación. Pero esos sonidos le llegaban amortiguados, distantes, como si pertenecieran a otro mundo que ya no tenía nada que ver con ella.
Contrario a lo que había esperado, Lucía se durmió casi inmediatamente, un sueño profundo y sin sueños del que despertó cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las cortinas. Por un momento no supo dónde estaba, desorientada por haber dormido en su propia cama después de 2 semanas fuera y la noche caótica anterior. Pero rápidamente la memoria regresó, trayendo consigo no el peso abrumador de la angustia que había esperado, sino una sensación extraña de ligereza. Se levantó, se duchó, se vistió con ropa cómoda y práctica, jeans, una camiseta simple y zapatillas deportivas. No iba a trabajar ese día. Había pedido 2 días libres para recuperarse del viaje, una decisión que ahora agradecía enormemente. Cuando abrió la puerta de la habitación y salió al pasillo, el apartamento estaba en silencio. Por un momento pensó que Andrés y Carmen se habían ido durante la noche, pero al pasar frente a la habitación de huéspedes, vio que la puerta estaba cerrada y podía escuchar respiraciones del otro lado. Debían haber dormido los dos allí, apretujados en esa cama individual, una imagen que en otras circunstancias podría haberle causado lástima, pero que ahora solo le resultaba apropiada. Fue a la cocina y preparó café, moviéndose con deliberada normalidad, como si este fuera un día cualquiera y no el último día que compartiría este espacio con su esposo. El aroma del café recién hecho llenó la cocina y, como si hubiera sido una señal, escuchó movimientos en la habitación de huéspedes. Carmen fue la primera en aparecer, todavía en bata de casa, pero con el rostro lavado y el cabello peinado, manteniendo su dignidad incluso en la derrota. Miró a Lucía con una expresión de profundo resentimiento, pero no dijo nada, simplemente fue al baño y cerró la puerta con fuerza. Andrés apareció unos minutos después, con aspecto de no haber dormido bien, el rostro sin afeitar y los ojos enrojecidos. Se sirvió café sin decir palabra y se sentó a la mesa de la cocina, mirando su taza como si contuviera las respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Lucía lo observó desde su posición junto a la ventana, bebiendo su propio café a sorbos lentos, y sintió una distancia emocional tan grande que le costaba creer que hacía apenas 24 horas aún consideraba a este hombre su compañero de vida. El silencio en la cocina era denso y cargado de tensión, pero no era el silencio incómodo de 2 personas que tienen mucho que decirse y no saben por dónde empezar, sino el silencio definitivo de quienes ya no tienen nada que comunicarse. Andrés removía su café con movimientos mecánicos, la cucharilla chocando contra la taza en un ritmo monótono que empezaba a irritar a Lucía. Carmen regresó del baño con expresión altiva, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por mantener la compostura frente a la adversidad. Se sirvió café también, añadiendo 3 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche, y se sentó junto a su hijo en la mesa, formando un frente unido contra la enemiga común que era Lucía. «Supongo que estás satisfecha», dijo Carmen finalmente, rompiendo el silencio con voz cargada de amargura. «Conseguiste lo que querías, echarnos a la calle como si fuéramos basura». Lucía dejó su taza en el mostrador y se giró para mirarlas directamente. «No conseguí lo que quería, Carmen. Lo que yo quería era un matrimonio donde me sintiera respetada, una casa donde pudiera sentirme en mi propio espacio, una familia política que entendiera los límites básicos de convivencia. Pero como eso era claramente imposible, me conformo con recuperar mi paz mental y mi dignidad». Carmen resopló con desdén, un sonido que había perfeccionado durante años para expresar su desaprobación. Paz mental y dignidad, palabras muy bonitas para disfrazar el egoísmo y la crueldad. Andrés levantó la vista de su café y por primera vez esa mañana miró directamente a Lucía. Había algo en su expresión que ella no lograba descifrar completamente, una mezcla de resentimiento, confusión y algo que podría interpretarse como el principio de una comprensión tardía. «Lucía, en serio, ¿no hay forma de que reconsideres esto? Entiendo que estás enojada, tienes derecho a estarlo, pero esto es demasiado extremo. Echar a tu propio esposo de tu casa sin previo aviso, sin darle la oportunidad de arreglar las cosas». Su voz tenía ese tono razonable que solía usar cuando quería hacerla sentir culpable, como si ella fuera la que estaba actuando de forma irracional, mientras él solo pedía sentido común. Sin previo aviso, Lucía sintió una risa amarga escapar de sus labios. «Andrés, llevo 2 años dándote avisos. Te advertí cuando tu madre empezó a venir todos los fines de semana sin preguntar.
Te dije que me incomodaba cuando comenzó a reorganizar mi cocina y criticar cómo cocinaba. Te expresé mi malestar cuando empezó a opinar sobre mi ropa, mi trabajo, mis amistades. Te supliqué que pusieras límites cuando se instaló aquí 3 semanas seguidas el año pasado con la excusa de que su apartamento estaba siendo fumigado. Cada vez me dijiste que exageraba, que era demasiado sensible, que tu madre solo quería ayudar. Hizo una pausa dejando que sus palabras penetraran. Así que no me vengas ahora con que esto es sin previo aviso. Tuviste cientos de avisos. Simplemente elegiste ignorarlos todos. Carmen golpeó su taza contra la mesa con fuerza suficiente para que el café se derramara por los bordes. Yo solo quería ayudar. Todo lo que hice fue por el bien de mi hijo, para que tuviera una casa ordenada, comida decente, una esposa que supiera cómo atender a un hombre adecuadamente. Pero tú siempre lo tomaste como un ataque personal porque eres una malagradecida que no sabe apreciar cuando alguien se preocupa por ti. Lucía observó a Carmen con una claridad que solo la distancia emocional podía proporcionar. Por primera vez, veía a su suegra no como una figura poderosa y amenazante, sino como una mujer insegura y controladora que había invertido toda su identidad en ser la madre de Andrés, que había criado a un hijo dependiente porque necesitaba sentirse necesaria, que no podía soportar la idea de que otra mujer ocupara un lugar importante en la vida de su hijo. Carmen, ni tú ni yo vamos a estar de acuerdo sobre lo que pasó durante estos años. ¿Tú crees que ayudabas? Yo sé que interferías. Tú piensas que te preocupabas por nosotros. Yo sentía que me asfixiabas. No hay punto medio posible en esta discusión porque vemos la realidad de formas completamente diferentes. Lucía se acercó a la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante, sosteniendo la mirada de Carmen sin pestañear. Pero hay algo en lo que espero que podamos estar de acuerdo. Dentro de 12 horas, tú y Andrés estarán fuera de este apartamento. Así que les sugiero que en lugar de quedarse aquí discutiendo conmigo sobre quién tiene razón, empiecen a empacar sus cosas y a buscar dónde van a pasar la noche. Andrés se levantó bruscamente tirando la silla hacia atrás con un ruido estridente. Esto es increíble. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón en una cosa. Ya no te reconozco. La mujer con la que me casé jamás habría hecho algo así. Era dulce, comprensiva, flexible. Esta persona fría y calculadora que veo ahora no es la Lucía que conocí. Sus palabras estaban diseñadas para herirla, para hacerla dudar de sí misma, pero tuvieron el efecto contrario. Lucía sintió una oleada de claridad tan intensa que casi la dejó sin aliento. Tienes toda la razón, Andrés. Esa Lucía dulce y comprensiva que conociste estaba tan desesperada por ser amada y aceptada que estaba dispuesta a desaparecer con tal de complacerte. Se tragaba sus opiniones, ignoraba sus propias necesidades, permitía que tú y tu madre pisotearan sus límites una y otra vez. Lucía se enderezó, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto que no era defensivo, sino de absoluta certeza. Esa Lucía flexible que tanto extrañas era en realidad una mujer que se estaba perdiendo a sí misma, que cada día se sentía más pequeña e insignificante en su propia vida. Así que si lo que ves ahora te parece frío y calculador, es porque finalmente recuperé algo que había perdido durante mucho tiempo, mi columna vertebral. Andrés la miró con una mezcla de rabia e impotencia, dándose cuenta probablemente por primera vez de que no había argumento, súplica o manipulación que pudiera cambiar la situación. Carmen también guardó silencio, aunque su expresión dejaba claro que consideraba esta transformación de Lucía no como una recuperación de dignidad, sino como una traición imperdonable. El timbre del apartamento sonó en ese momento, rompiendo la tensión como un cuchillo. Lucía fue a abrir la puerta y encontró a su tío Esteban en el umbral, vestido con uno de sus trajes impecables y llevando un maletín de cuero bajo el brazo. Detrás de él estaba un hombre más joven, probablemente de unos 30 años, también vestido formalmente y con una identificación colgada del cuello que lo identificaba como oficial judicial. «Buenos días, sobrina», dijo Esteban con su voz calmada y profesional, aunque Lucía podía detectar la preocupación en sus ojos mientras la estudiaba para asegurarse de que estaba bien. «Este es el oficial Ramírez. Venimos a supervisar el proceso de desalojo y asegurarnos de que todo se desarrolle de acuerdo con la orden judicial». Lucía los invitó a pasar y ambos entraron al apartamento con la formalidad apropiada para la situación. Andrés y Carmen habían salido de la cocina y estaban ahora en el pasillo, observando a los recién llegados con expresiones que oscilaban entre la hostilidad y el desconcierto. El oficial Ramírez
sacó una tablet de su maletín y procedió a leer en voz alta los términos de la orden judicial. La propiedad debía ser desocupada completamente antes de las 6 de la tarde de ese mismo día. Los ocupantes tenían derecho a llevarse todas sus pertenencias personales. Cualquier propiedad compartida adquirida durante el matrimonio quedaría bajo resguardo temporal hasta que se resolvieran los términos del divorcio, y la negativa a cooperar podría resultar en la intervención de las fuerzas de seguridad y posibles cargos legales. Cuando el oficial terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre el grupo. Carmen fue la primera en reaccionar con voz temblorosa de indignación apenas contenida. Esto es un abuso de poder. Ustedes no pueden simplemente venir aquí y echarnos como si fuéramos criminales. Mi hijo está casado con esa mujer, tiene derechos sobre esta propiedad. Esteban, con la paciencia de quien había lidiado con situaciones similares innumerables veces a lo largo de su carrera, sacó una carpeta de su maletín y comenzó a explicar con voz tranquila pero firme: Señora Luján, entiendo su frustración, pero legalmente la situación es clara. Esta propiedad pertenece a una sociedad familiar de la cual su hijo no forma parte. El matrimonio con la señora Calderón no le otorga automáticamente derechos de propiedad sobre este inmueble. Andrés se acercó con una expresión que trataba de ser amenazante, pero que solo revelaba su desesperación. Mi abogado me dijo que en caso de divorcio tendría derecho a parte del valor de la propiedad como bienes gananciales. Esteban asintió con calma. Su abogado tiene razón en parte. En un proceso de divorcio, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran gananciales. Sin embargo, esta propiedad no fue adquirida durante el matrimonio. Fue heredada por mi sobrina y se mantuvo en una estructura legal separada específicamente para protegerla de reclamaciones de terceros. Usted puede consultarlo con su abogado, pero le aseguro que la documentación es impecable. La expresión de Andrés pasó de la beligerancia a la derrota en cuestión de segundos, como si finalmente comprendiera que había perdido esta batalla antes de que comenzara. El oficial Ramírez intervino consultando su tablet. Señor Beltrán, señora Luján, les sugiero que comiencen a empacar sus pertenencias. Tenemos varias horas por delante, así que no hay necesidad de apresurarse excesivamente, pero sí es importante que sean eficientes. Estaré aquí todo el día para asegurarme de que el proceso transcurra sin incidentes. Carmen abrió la boca para protestar nuevamente, pero Andrés le puso una mano en el brazo deteniéndola. Por primera vez en mucho tiempo, parecía haber encontrado un atisbo de cordura en medio del caos. Está bien, dijo con voz cansada, vamos a empacar nuestras cosas. Se giró hacia Lucía con una expresión que era difícil de interpretar, una mezcla de resentimiento, dolor y algo que podría ser el reconocimiento de su propia responsabilidad en el desastre que era su matrimonio. Lucía observó cómo Andrés y Carmen se dirigían a la habitación de huéspedes para comenzar a empacar y sintió una punzada de algo que no era exactamente lástima, pero tampoco satisfacción. Era más bien una especie de tristeza tranquila por todo el tiempo perdido, por los años invertidos en una relación que estaba condenada desde el principio, pero que ninguno de los dos había tenido el valor de terminar. Esteban se acercó a ella y le puso una mano en el hombro con gesto paternal. ¿Estás bien, sobrina?, Lucía asintió, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad. Creo que sí, es raro, tío. Pensé que me sentiría triunfante o al menos aliviada, pero en realidad solo me siento vacía. Esteban la guió hacia el sofá y se sentaron juntos mientras el oficial Ramírez se instalaba discretamente en una esquina del salón, dándoles un poco de privacidad. Lo que estás sintiendo es completamente normal, Lucía. El final de una relación importante, sin importar cuán necesario sea, siempre viene acompañado de un proceso de duelo. No estás llorando solo por lo que perdiste, sino también por lo que nunca tuviste, por las expectativas que no se cumplieron, por la vida que imaginaste y que nunca se materializó. Sus palabras resonaron profundamente en Lucía, que sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos por primera vez desde que había regresado a Madrid. No eran lágrimas de arrepentimiento ni de debilidad, sino de liberación, del tipo de llanto que viene cuando finalmente te permites sentir todo lo que habías estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Tu madre estaría orgullosa de ti, continuó Esteban con voz suave. Ella sabía lo difícil que eras, lo mucho que te costaba poner límites y defender tus propias necesidades. Por eso estableció esta estructura legal, para asegurarse de que siempre tuvieras una red de seguridad, un lugar al que regresar si las cosas se ponían difíciles,
Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, recordando a su madre en sus últimos días, débil físicamente pero mentalmente aguda como siempre. Ahora entendía esas conversaciones crípticas que habían tenido sobre la importancia de nunca depender completamente de nadie, sobre mantener siempre un espacio propio, sobre conocer el valor de lo que una posee. Su madre había visto algo en Andrés que Lucía, cegada por lo que creía que era amor, no había querido reconocer. Desde la habitación de huéspedes llegaban sonidos de cajones abriéndose y cerrándose, de ropa siendo doblada y metida en maletas, de objetos siendo envueltos. Lucía podía escuchar a Carmen murmurando comentarios amargos en voz baja y a Andrés respondiéndole en tonos apaciguadores. Después de un rato, Andrés salió de la habitación y se dirigió al armario del pasillo donde guardaba algunas de sus cosas. Evitó mirar a Lucía mientras recogía cajas de zapatos y algunas chaquetas que colgaban allí. Era obvio que estaba haciendo un esfuerzo consciente por mantener la calma y la dignidad, por no crear más escenas dramáticas que solo empeorarían una situación ya de por sí terrible. Carmen, sin embargo, no parecía compartir ese sentido de decoro. Salió de la habitación cargando una caja y al pasar junto al sofá donde estaban Lucía y Esteban, no pudo resistir a hacer un comentario. «Espero que estés contenta destruyendo una familia. Espero que cuando estés sola en este apartamento enorme, sin nadie que te quiera o se preocupe por ti, recuerdes este día y te des cuenta de lo que has hecho». Esteban se tensó junto a Lucía preparándose para intervenir, pero Lucía le puso una mano en el brazo deteniéndolo. Miró a Carmen con una expresión que era más de compasión que de rabia. «Carmen, yo no destruí esta familia. Esta familia se destruyó sola cuando tú decidiste que tu hijo adulto necesitaba más tu protección que un espacio para crecer como hombre independiente, y cuando Andrés eligió ser tu hijo antes que mi esposo». Carmen la fulminó con la mirada, pero no respondió. Simplemente siguió su camino hacia la puerta de entrada, donde empezaba a acumular las cajas y maletas que irían sacando del apartamento. El oficial Ramírez tomaba nota de cada objeto que salía, creando un inventario detallado que podría ser necesario más adelante para resolver cualquier disputa sobre propiedades. Esteban se levantó y fue a hablar con él en voz baja, revisando la documentación y asegurándose de que todo el proceso estuviera siendo registrado correctamente. Lucía se quedó en el sofá, observando el ir y venir de Andrés y Carmen, viendo cómo su vida compartida era desmantelada caja por caja, maleta por maleta. Era mediodía cuando Andrés finalmente se acercó a Lucía con una pregunta práctica. ¿Qué vamos a hacer con los muebles que compramos juntos? ¿El sofá de la sala, la mesa del comedor, la cama de la habitación de huéspedes? Lucía había pensado en esto durante la noche, mientras yacía despierta en su cama tratando de anticipar todos los aspectos prácticos del divorcio que se avecinaba. El sofá y la mesa del comedor pueden quedárselos. La cama de la habitación de huéspedes era de mi madre, así que se queda aquí. Cualquier otra cosa que hayamos comprado juntos y que tú quieras llevarte, podemos dividirla de forma razonable. No voy a pelear por objetos materiales, Andrés. Ya me quedé con lo más importante. Andrés la miró con curiosidad genuina por primera vez en mucho tiempo. ¿Y qué es lo más importante? Lucía sonrió tristemente. Mi paz mental, mi dignidad, mi sentido de quién soy. Cosas que había perdido gradualmente durante estos años y que finalmente estoy recuperando. Andrés asintió lentamente, como si finalmente estuviera comenzando a comprender la magnitud de lo que había perdido, no en términos del apartamento o los bienes materiales, sino de la relación misma y de la persona que Lucía había sido cuando se conocieron. «Lo siento», dijo en voz baja, tan baja que Lucía casi no lo escuchó. «Por todo, por no escucharte, por no poner límites con mi madre, por dejarte sola en este matrimonio». La disculpa llegaba demasiado tarde, años demasiado tarde, pero Lucía asintió en reconocimiento de sus palabras. No era perdón, no todavía, quizás nunca completamente, pero era un reconocimiento de que Andrés finalmente veía lo que ella había estado tratando de hacerle entender durante tanto tiempo. «Gracias por decirlo», respondió Lucía con voz serena. «No cambia nada de lo que va a pasar ahora, pero aprecio que al menos puedas reconocerlo». Andrés se quedó allí parado unos momentos más, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras adecuadas. Finalmente se dio la vuelta y regresó a la tarea de empacar, dejando a Lucía con sus pensamientos. Las horas siguientes pasaron en una especie de niebla surrealista. Lucía observaba desde cierta distancia cómo su vida de los últimos 4 años era sistemáticamente desmantelada y empacada en cajas de cartón.
Andrés trabajaba con eficiencia mecánica, doblando ropa, envolviendo objetos frágiles en papel periódico, etiquetando cajas con marcador negro. Carmen había adoptado una actitud de mártir ofendido, suspirando dramáticamente cada vez que levantaba algo pesado y haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre lo difícil que era su situación. Esteban y el oficial Ramírez mantenían una presencia discreta pero constante, asegurándose de que todo transcurriera según lo establecido legalmente. A media tarde, Andrés recibió una llamada telefónica que lo hizo salir al balcón para tener privacidad. Lucía pudo ver a través de las puertas de cristal cómo gesticulaba mientras hablaba, obviamente estresado pero tratando de mantener la compostura. Cuando regresó al interior, su expresión era de alivio mezclado con resignación. «Era mi hermano», explicó sin que nadie se lo pidiera. «Dice que podemos quedarnos en su casa temporalmente hasta que encontremos algo permanente». Carmen, que había estado descansando en una silla del comedor, se levantó inmediatamente con expresión de esperanza renovada. «Rodrigo, ¿habló con Rodrigo? ¿Qué le dijiste exactamente? ¿Le explicaste lo que esta mujer nos está haciendo?» Andrés evitó mirar a Lucía mientras respondía. «Le dije que estábamos teniendo problemas matrimoniales y que necesitábamos un lugar temporal mientras resolvíamos las cosas». Carmen pareció decepcionada por la falta de dramatismo en la explicación, pero asintió de todas formas. Rodrigo Beltrán era el hermano mayor de Andrés, un empresario exitoso que vivía en un chalet en las afueras de Madrid con su esposa y 2 hijos adolescentes. Lucía lo había visto pocas veces durante su matrimonio, principalmente en reuniones familiares obligatorias donde Rodrigo siempre parecía estar evaluándola con mirada crítica, como si tratara de determinar si era lo suficientemente buena para su hermano menor. La ironía de que ahora fueran Andrés y Carmen quienes necesitaban su generosidad no pasó desapercibida para Lucía. Carmen comenzó a hacer planes en voz alta, hablando sobre cómo se instalarían en casa de Rodrigo, cuánto tiempo podrían quedarse, qué necesitarían llevar prioritariamente. Andrés la escuchaba con expresión cansada, asintiendo mecánicamente mientras continuaba empacando. Lucía se dio cuenta de que este patrón se repetiría probablemente durante el resto de sus vidas. Carmen tomando las decisiones, haciendo los planes, controlando cada aspecto de la existencia de Andrés, y él simplemente dejándose llevar por la corriente, el hijo obediente que nunca había aprendido a ser su propio hombre. Sintió una oleada de lástima por él, mezclada con la certeza de que había tomado la decisión correcta al alejarse de esa dinámica tóxica. A las 5 de la tarde, la mayor parte del trabajo estaba terminado. El apartamento lucía extrañamente vacío en algunas áreas, con espacios donde antes había muebles y estanterías, ahora mostrando solo las marcas en la pared y el piso. La entrada estaba llena de cajas apiladas, maletas, bolsas de ropa y algunos muebles desmontados que Andrés había decidido llevarse. Había contratado una empresa de mudanzas que llegaría en cualquier momento para transportar todo a la casa de su hermano. Carmen estaba sentada en una de las cajas, con aspecto agotado pero todavía manteniendo esa expresión de indignación perpetua. Andrés revisaba su lista mental de cosas pendientes, verificando que no se olvidara nada importante. El timbre sonó y Andrés fue a abrir. Eran los trabajadores de la empresa de mudanzas, 2 hombres corpulentos vestidos con uniformes azules que saludaron profesionalmente y comenzaron a evaluar el volumen de cosas que debían transportar. Mientras ellos trabajaban llevando las cajas y muebles escaleras abajo hacia la camioneta estacionada en la calle, Andrés hizo un último recorrido por el apartamento, verificando armarios y cajones para asegurarse de no dejar nada atrás. Lucía lo seguía a cierta distancia, no porque quisiera supervisarlo, sino porque sentía la necesidad de despedirse mentalmente de esta etapa de su vida, de cerrar este capítulo definitivamente. Cuando Andrés entró a la habitación principal, la que había sido su dormitorio compartido durante 4 años, se detuvo en el umbral como si una barrera invisible le impidiera entrar completamente. Lucía se quedó detrás de él, observando cómo sus hombros se hundían levemente, un gesto casi imperceptible de derrota y pérdida. «Fui feliz aquí», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Lucía. «Al principio, cuando nos acabábamos de casar, antes de que todo se complicara». Lucía sintió un nudo en la garganta ante la vulnerabilidad inesperada en la voz de Andrés. «Yo también», admitió, permitiéndose por un momento recordar esos primeros meses cuando todo parecía posible, cuando aún creían que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Andrés, girándose finalmente para mirarla.
Su rostro reflejaba genuina confusión, como si realmente no entendiera la secuencia de eventos que los había llevado a este punto. Lucía suspiró, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Creo que nunca estuvimos realmente en la misma página sobre lo que significaba estar casados. Para mí, significaba formar un equipo, una unidad independiente donde tú y yo éramos la prioridad. Para ti, significaba expandir tu familia para incluirme a mí, pero sin cambiar realmente la dinámica que tenías con tu madre. Hizo una pausa buscando su mirada. Y cuando esas dos visiones chocaron una y otra vez, en lugar de encontrar un punto medio, simplemente nos fuimos distanciando hasta que ya no quedó nada que salvar. Andrés asintió lentamente procesando sus palabras. Debí escucharte más. Debí poner límites con mi madre desde el principio. Era la segunda vez ese día que reconocía su error y Lucía se preguntó si esta experiencia traumática finalmente lo haría crecer y madurar o si simplemente encontraría otra pareja a quien hacer pasar por el mismo ciclo. Sí, debiste, concordó Lucía sin rencor, pero también yo debía haber sido más firme desde el principio, debía haber defendido mis límites de forma más clara en lugar de esperar que tú lo hicieras por mí. Ambos fallamos, Andrés. Esta no es solo tu culpa, aunque tampoco es solo mía. Carmen apareció en el pasillo en ese momento, interrumpiendo el momento de vulnerabilidad compartida. Andrés, los de la mudanza ya casi terminaron. Necesitan que bajes a firmar unos papeles. Su voz era impaciente, como si estuviera molesta por encontrarlos conversando civilizadamente en lugar de peleando. Andrés asintió y le lanzó a Lucía una última mirada antes de seguir a su madre. En esa mirada, Lucía vio tristeza, arrepentimiento y algo que podría ser respeto tardío. Era una despedida silenciosa, el reconocimiento de que este era realmente el final de su historia compartida. Lucía se quedó parada en la habitación vacía, escuchando los sonidos que venían del resto del apartamento. Voces de los trabajadores de mudanzas coordinando el transporte de los últimos muebles, los tacones de Carmen repiqueteando contra el piso de madera mientras daba instrucciones innecesarias, la voz tranquila de Esteban hablando por teléfono con alguien, probablemente actualizando a algún colega sobre el progreso del desalojo. Todo parecía estar desarrollándose de forma sorprendentemente civilizada. Considerando lo explosivo que podría haber sido, Lucía sabía que esto se debía principalmente a la presencia del oficial judicial, cuya sola existencia había forzado a todos a mantener un mínimo de decoro. A las 5:45 casi todo estaba fuera del apartamento. Solo quedaban Carmen y Andrés, parados en el salón ahora prácticamente vacío, con el oficial Ramírez y Esteban cerca de la puerta. Carmen llevaba su abrigo puesto y su bolso colgado del hombro, con expresión de alguien que está siendo expulsado injustamente de su hogar. Andrés también estaba listo para partir, con una pequeña maleta de mano que contenía sus documentos importantes y algunas pertenencias de último minuto. Lucía los observaba desde cierta distancia, sintiendo una mezcla extraña de emociones que no podía nombrar completamente. El oficial Ramírez consultó su tablet una última vez y se acercó a Andrés con expresión profesional. Señor Beltrán, necesito que firme aquí confirmando que ha retirado todas sus pertenencias del inmueble y que entiende que a partir de este momento no tiene derecho a acceder a la propiedad sin autorización expresa de la señora Calderón. Andrés tomó el dispositivo y leyó el documento brevemente antes de firmar con el dedo en la pantalla táctil. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo enorme. Cuando terminó, devolvió la tablet al oficial y se giró hacia Lucía por última vez. Supongo que esto es todo, dijo con voz neutra, intentando mantener algún vestigio de dignidad en medio del desastre. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para iniciar los trámites de divorcio. Lucía asintió, apreciando que al menos en esto Andrés estaba siendo práctico y maduro. El mío también se comunicará. Espero que podamos resolver todo de forma civilizada por el bien de ambos. Carmen resopló audiblemente ante la palabra civilizada, pero Andrés le lanzó una mirada de advertencia que la hizo guardar silencio. Era quizás la primera vez que Lucía veía a Andrés poner un límite a su madre, aunque fuera uno pequeño, y llegara demasiado tarde para salvar su matrimonio. Andrés se acercó a Lucía y por un momento pareció que iba a intentar abrazarla o besarla en la mejilla, pero finalmente se limitó a extender su mano formalmente. Lucía la estrechó, sintiendo la palma sudorosa de Andrés contra la suya, notando el temblor casi imperceptible en sus dedos. «Cuídate, Lucía»,
dijo él con sinceridad. A pesar de todo, espero que encuentres lo que estás buscando. Lucía apretó su mano brevemente antes de soltarla. Tú también, Andrés. Espero que esto te ayude a crecer, a convertirte en la persona que podrías haber sido si hubieras tenido el espacio para hacerlo. No era un comentario cruel, sino honesto, y Andrés pareció entenderlo así, asintiendo con expresión pensativa. Carmen se acercó entonces, pero no para despedirse cordialmente, sino para lanzar una última flecha envenenada. ¿Vas a arrepentirte de esto, Lucía? Vas a estar sola en este apartamento grande y vacío, y cuando te des cuenta de lo que has perdido, va a ser demasiado tarde. Nadie más va a aguantarte con ese carácter terrible que tienes. Esteban dio un paso adelante, claramente a punto de intervenir, pero Lucía lo detuvo con un gesto. Se acercó a Carmen hasta quedar frente a frente con ella, sosteniéndole la mirada sin pestañear. Carmen, prefiero estar sola y en paz que acompañada y miserable. Y en cuanto a mi carácter terrible, es curioso cómo solo se volvió terrible cuando empecé a defenderme de tus constantes abusos. Carmen abrió la boca para responder, probablemente con otro insulto o acusación, pero Esteban se interpuso entre ellas con autoridad tranquila. Señora Luján, es hora de que se retire. El plazo ha expirado y su presencia aquí ya no es legal. Carmen lo fulminó con la mirada, pero finalmente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con pasos rápidos y furiosos. Andrés la siguió después de lanzarle a Lucía una última mirada que contenía disculpas que nunca pronunciaría en voz alta. El oficial Ramírez los acompañó hasta el ascensor para asegurarse de que realmente abandonaran el edificio. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que cayó sobre el apartamento fue absoluto y casi abrumador. Lucía se quedó parada en el centro del salón vacío, mirando los espacios donde antes había muebles, las marcas en las paredes donde habían colgado cuadros, las señales de 4 años de vida compartida que ahora había sido borrada casi por completo. Esteban se acercó a ella y le puso una mano en el hombro con gesto reconfortante. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave. Lucía se tomó un momento para evaluar honestamente sus emociones antes de responder. Rara, dijo finalmente. Triste, aliviada, asustada, liberada, todo al mismo tiempo. Esteban asintió con comprensión. Es normal. Acabas de cerrar un capítulo importante de tu vida. Es natural que sientas todo tipo de emociones contradictorias. La guió hacia el sofá, el único mueble que había quedado en el salón porque pertenecía a la familia de Lucía desde antes del matrimonio, y se sentaron juntos. El oficial Ramírez regresó unos minutos después, confirmando que Andrés y Carmen habían abandonado el edificio y subido a un taxi que los llevaría a casa de Rodrigo. El oficial se despidió formalmente, dejándole a Lucía una copia de todos los documentos relacionados con el desalojo y recordándole que si Andrés o Carmen intentaban acceder al apartamento sin permiso expreso, debía llamar inmediatamente a la policía. Esteban lo acompañó a la puerta y conversaron brevemente en voz baja sobre algunos detalles legales que Lucía no alcanzó a escuchar. Cuando su tío regresó, traía 2 tazas de té que había preparado en la cocina, una para cada uno. Se sentó nuevamente junto a Lucía y le ofreció una de las tazas con una sonrisa reconfortante. Tu madre me hizo prometer que cuidaría de ti, dijo Esteban después de un largo sorbo de té. Me hizo jurar que si alguna vez te encontrabas en una situación donde necesitaras ayuda para escapar, yo estaría ahí para tenderte una mano. Tomó otra pausa mirando a Lucía con cariño paternal. Ella sabía, ¿sabes? Sabía que Andrés no era el hombre adecuado para ti. Sabía que Carmen iba a ser un problema, pero también sabía que tenías que descubrirlo por ti misma, que si te lo decía directamente solo te alejarías y te aferrarías más a la relación. Lucía sintió lágrimas acumulándose en sus ojos nuevamente al pensar en su madre, en su sabiduría silenciosa y su amor protector que se extendía más allá de la tumba. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, permitiéndose finalmente llorar abiertamente por todo lo que había perdido y ganado en estos últimos días. Esteban la abrazó con el cariño de un padre, dejándola desahogarse sin intentar consolarla con palabras vacías. A veces el silencio compasivo era el mejor consuelo, y Esteban lo sabía. Permanecieron así durante largo rato mientras la luz del atardecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del apartamento, tiñendo las paredes de tonos dorados y anaranjados que le daban al espacio vacío una cualidad casi mágica. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Lucía se apartó suavemente y tomó otro sorbo de su té, que ya se había enfriado pero seguía siendo reconfortante. ¿Y ahora qué hago, tío?, preguntó con voz un poco ronca por el llanto.
¿Cómo se supone que reconstruyo mi vida después de esto? Esteban sonrió con sabiduría. Lo mismo que has estado haciendo durante todos estos años mientras intentabas salvar tu matrimonio, un día a la vez, una decisión a la vez. Pero ahora con una diferencia fundamental. Cada decisión que tomes será tuya, basada en lo que tú quieres y necesitas, no en lo que otros esperan de ti. Lucía asintió, dejando que esas palabras penetraran profundamente en su conciencia. Miró alrededor del apartamento vacío y por primera vez, en lugar de ver un espacio desolado, vio posibilidades infinitas. Podía redecorar completamente, eliminar toda traza de la vida que había compartido con Andrés y crear algo que fuera auténticamente suyo. Podía invitar a sus amistades que había descuidado durante años por dedicarse a intentar complacer a Carmen y mantener la paz en su matrimonio. Podía concentrarse en su carrera sin sentir culpa por no estar en casa suficiente tiempo. Podía simplemente ser ella misma sin disculpas ni compromisos. «Voy a estar bien», dijo Lucía con creciente convicción. «No sé exactamente cómo ni cuándo, pero voy a estar bien». Esteban le apretó la mano con afecto. «Lo sé, sobrina. Tienes la fortaleza de tu madre y ahora también tienes algo que ella tardó mucho en desarrollar, el coraje de poner límites y defender tu propia felicidad». Se levantó del sofá y recogió su maletín. «Voy a dejarte descansar. Ha sido un día agotador y necesitas tiempo para procesar todo, pero quiero que sepas que estoy a una llamada de distancia si me necesitas para lo que sea». Lucía lo acompañó a la puerta y lo abrazó fuertemente. «Gracias, tío, por todo. No sé qué habría hecho sin ti». Esteban le devolvió el abrazo con fuerza. «No tienes que agradecerme. Es lo que hace la familia de verdad, estar ahí cuando más se necesita, sin juzgar, sin condiciones». Se separó de ella y le dedicó una última sonrisa antes de salir al pasillo. «Nos vemos mañana para empezar con los trámites del divorcio. Mientras tanto, descansa, come algo decente y permítete sentir todo lo que necesites sentir». Lucía asintió y cerró la puerta suavemente detrás de él, quedándose completamente sola por primera vez en muchas horas. El silencio del apartamento era diferente ahora. Ya no era el silencio opresivo de un hogar lleno de tensión no resuelta, sino el silencio tranquilo de un espacio que esperaba ser llenado con nuevas experiencias y nuevos recuerdos. Lucía caminó lentamente por cada habitación, apropiándose de ellas con su presencia, reclamándolas como suyas. En la habitación principal se detuvo frente al espejo y se miró detenidamente. La mujer que le devolvía la mirada seguía teniendo ojeras y aspecto cansado, pero había algo nuevo en sus ojos, determinación y quizás por primera vez en años, esperanza. Se cambió de ropa poniéndose su pijama más cómodo y decidió prepararse algo de cenar. La cocina, aunque desordenada por los eventos del día, seguía siendo funcional. Preparó una pasta simple con salsa de tomate y albahaca, nada elaborado pero reconfortante. Mientras comía sentada en el sofá, se dio cuenta de que era la primera comida que disfrutaba realmente en mucho tiempo. No tenía que preocuparse por si Carmen criticaría su elección de menú o si Andrés haría comentarios sobre su forma de cocinar. Era solo ella, su comida y su paz. Después de lavar los platos, decidió darse un baño largo. Llenó la bañera con agua caliente, agregó sales aromáticas y se sumergió en ella con un suspiro de alivio profundo. Cerró los ojos y dejó que el agua tibia relajara cada músculo tenso de su cuerpo. En la quietud de ese momento, permitió que su mente vagara libremente por todas las posibilidades que se abrían ante ella. Podía viajar sin tener que dar explicaciones, podía dedicar más tiempo a proyectos arquitectónicos que realmente la apasionaran, podía explorar quién era ella más allá de los roles de esposa y nuera que había estado interpretando durante tanto tiempo. Cuando el agua comenzó a enfriarse, salió de la bañera y se envolvió en una toalla suave. Se miró nuevamente en el espejo del baño y esta vez sonrió levemente. Todavía tenía un largo camino por recorrer, muchas decisiones que tomar y probablemente momentos difíciles por delante cuando la realidad de su nueva situación se asentara completamente. Pero por primera vez en años se sentía dueña de su propio destino. La mujer que había permitido que la silenciaran, que la minimizaran, que la hicieran sentir invisible en su propia casa, había encontrado finalmente su voz. Se metió en la cama, entre las sábanas limpias que olían a libertad y nuevos comienzos, y apagó la luz. La oscuridad la envolvió como un abrazo reconfortante y Lucía cerró los ojos con una sensación de paz que no había experimentado en muchísimo tiempo. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida,
Llamaría a sus amigas para reconectar, hablaría con su jefe sobre esos proyectos internacionales que siempre había querido liderar pero que había rechazado por mantener estabilidad en su matrimonio, empezaría a transformar el apartamento en un verdadero hogar que reflejara su personalidad y sus gustos. Mientras se quedaba dormida, el último pensamiento de Lucía fue de gratitud. Gratitud por su madre que había tenido la previsión de protegerla, incluso después de su muerte. Gratitud por su tío que había actuado con rapidez y decisión cuando ella lo necesitó. Gratitud por haber encontrado finalmente el coraje de poner fin a una situación que la estaba destruyendo lentamente. Y sorprendentemente, incluso sintió un atisbo de gratitud hacia Carmen y Andrés, porque su última transgresión había sido finalmente lo suficientemente grave como para romper las cadenas de tolerancia y complacencia que la habían mantenido atrapada durante tanto tiempo. Al amanecer del día siguiente, Lucía despertó con los primeros rayos del sol acariciando su rostro a través de las cortinas que había dejado abiertas. Se estiró perezosamente en la cama y sonrió al darse cuenta de que había dormido profundamente por primera vez en semanas. Se levantó con energía renovada y abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la mañana madrileña llenara la habitación. La ciudad despertaba con sus sonidos característicos, tráfico que comenzaba a intensificarse, comercios abriendo sus puertas, gente caminando hacia sus trabajos. La vida continuaba, indiferente a los dramas personales, y había algo reconfortante en esa constancia. Preparó café y se lo llevó al balcón, donde se sentó a observar la calle. El apartamento, aunque más vacío de muebles que antes, se sentía paradójicamente más lleno de posibilidades. Lucía sacó su teléfono y comenzó a hacer una lista mental de todo lo que quería hacer en los próximos meses: redecorar cada habitación, retomar sus clases de yoga que había abandonado, organizar una cena con sus amigas, inscribirse en ese curso de diseño sostenible que siempre le había interesado y tal vez, cuando estuviera lista, abrir su corazón a la posibilidad de un nuevo amor, uno que fuera genuino y recíproco. El verdadero viaje no había sido el que la llevó a Barcelona por 2 semanas de trabajo intenso. El verdadero viaje había sido el que la trajo de vuelta a sí misma, a su dignidad, a su voz. Había sido un viaje doloroso, sin duda, marcado por pérdidas y rupturas. Pero también había sido un viaje necesario, uno que la había transformado de una mujer que se hacía cada vez más pequeña para caber en las expectativas de otros, a una mujer que finalmente ocupaba su propio espacio sin disculpas. Y mientras tomaba otro sorbo de café, observando cómo Madrid despertaba ante sus ojos, Lucía supo con certeza absoluta que este era solo el principio de su verdadera historia. Si te gustó esta historia, suscríbete para más contenido inspirador, dale like y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando?